Versículo 23 al 28 leemos para poder contextualizar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ahí está en la última parte lo que ellos estaban criticando. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Señor le dio tres contundentes explicaciones por qué razón los discípulos no habían pecado, sino que el espíritu de la ley, el espíritu del día de reposo, del mandamiento en cuestión, del cuarto mandamiento del código moral, era relativo a servir, es decir, fue hecho para servir al hombre y no para que el hombre sea servido, digamos, no para que ellos sirvan al día de reposo, sino al contrario. Por lo tanto, ese fue el primer argumento fuerte y lo ejemplificó con una situación histórica del Antiguo Testamento, cuando David huía de Saúl y entonces llegó a un lugar donde estaba el tabernáculo de reunión y él comió de los panes de la proposición o los panes de la presencia o del rostro, como también se traduce, y que eran los que estaban ahí en el tabernáculo, en el lugar santo en particular, y que se cambiaban cada 7 días. Le dieron entonces esos panes el sumo sacerdote a, a David y a sus hombres y comieron de ellos y no hubo una transgresión de la ley en absoluto, sino que lo que se transgredió fueron los aditivos que los fariseos habían añadido para hacer más estricto el cumplimiento. ¿Qué es lo que vimos en esa ocasión? Que el problema básico de estas personas es que enfatizaban el ritual por sobre la esencia de la ley. La ley tenía un espíritu, tenía un propósito, tenía una finalidad mucho más profunda que tenía que ver con el cambio del corazón de las personas y no necesariamente con una situación externa de rituales, de cumplimiento de ceremonias, y estos hombres eran expertos en eso. Eso es típico del legalismo, como lo vimos también en la ocasión anterior. Ahora hay una segunda situación, capítulo 3, versículo 1 al 6, que se produce también en el contexto, como dije, alrededor de una semana después. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si el día de reposo, en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Por qué hicimos la introducción con el texto anterior, los versículos 23 al 28 del capítulo 2? Porque el tema en cuestión es el mismo. Es el celo por el día de reposo el que está aquí en cuestión también. La sanidad propiamente tal. Noten que la Biblia tiene un título que fue agregado obviamente después, que no es inspirado por el Espíritu Santo. Ninguno de los títulos que tenemos en los párrafos es inspirado por el Espíritu Santo. Fueron añadidos más de 1000 años después de que la Biblia fue escrita originalmente. Por lo tanto, no necesariamente corresponde al tema en cuestión que se trata. Dice el hombre de la mano seca. Pero en realidad la sanidad de este hombre está subordinada a la situación que se da. No sé si me entienden. No es el tema en cuestión, sino que es lo que pasó allí, el milagro, no es lo esencial, sino la discusión de Jesús con los fariseos. Eso es lo esencial. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es otra expresión del legalismo, que es una verdadera lacra espiritual, porque mientras exalta el cumplimiento estricto de doctrinas de factura humana, minimiza
el de los mandamientos reales de Dios, porque cuando se añaden cosas de interpretación humana simplemente, entonces se deja de lado lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se va diluyendo con tantas tradiciones y cosas añadidas. Y al mismo tiempo se desatiende del legalista de las necesidades de los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, fallan en el segundo mandamiento principal, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que el Señor resaltó en los versículos anteriores del capítulo 2, el hecho de cuando recogieron espigas sus discípulos, y esto es lo que también aquí se resalta, pero ahora hay algo más adicional y que tiene que ver con una disputa mucho más fuerte ya de parte de los fariseos respecto a los judíos. Ellos tenían a los fariseos respecto a Jesús. Ellos tenían una animadversión creciente, cada vez era más fuerte y ahora se desata de una forma mucho más evidente, como lo vemos en el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, para matarlo literalmente. De tal forma que ahora ya no era una cuestión de oposición simplemente, sino que había un propósito, y el propósito era destruir al Señor Jesucristo. En este incidente, el del hombre de la mano seca en la sinagoga, que pasamos ahora a estudiar, sirve para resaltar el antagonismo entre el ministerio espiritual y benevolente del Señor Jesús versus el formalismo, la justicia propia y la dureza de los líderes religiosos de los judíos. Hay un contraste evidente, hay una disputa, hay una lucha allí, donde los fariseos y escribas estaban poniéndose nerviosos, por decirlo así, por la popularidad del Señor Jesucristo. Mucha gente lo empezó a seguir. Recuerden que la casa de Pedro prácticamente fue imposible tener a toda la gente y finalmente al paralítico tuvieron que meterlo por el techo, porque no había espacio, no había forma de hacerlo más que aquella. Entonces, esto indica que la popularidad del Señor Jesucristo era creciente y en contraste entonces, ¿qué pasaba? Esa popularidad natural que tenían los fariseos, que habían disfrutado durante mucho tiempo, comenzó a disminuir. Y entonces nació un celo muy fuerte de ellos por el Señor y no estaban buscando al Señor para poder aprender de Él, para poder ser enseñados, guiados por Él, sino para destruirle. Ahora, eso es lo primero que nosotros podemos ver en términos generales, el antagonismo entre el ministerio espiritual y benevolente del Señor Jesús versus el ministerio, el formalismo, quiero decir, la justicia propia y la dureza de los líderes religiosos. Los enemigos de Cristo no estaban preocupados por las necesidades de los hombres, no tenían ningún tipo de preocupación por eso, sino exclusivamente por mantener el prestigio de su sistema religioso. Su mirada no estaba puesta en manifestar compasión hacia los hombres, sino en acusar al Señor Jesucristo con el fin de quitarlo de en medio. Por esa razón, nunca lo vemos alegrarse. Ustedes pueden revisar todos los evangelios, nunca van a encontrar que estos líderes religiosos se alegraban cuando una persona era beneficiada con un milagro del Señor. Nunca. Al contrario, fruncían el ceño, se enojaban mucho por eso. Incluso después, ya en la era apostólica, en el libro de los Hechos, muestra que también no se alegraron cuando el hombre que estaba a la puerta, el paralítico que estaba a la puerta del templo, estaba pidiendo limosna, y entonces Pedro y Juan, por el poder del Señor, hicieron un milagro de sanidad en el hombre, y ellos, los fariseos y escribas, el concilio, el Sanedrín, allí se empieza a nombrar de esa manera ya, no se alegró por eso, sino que al contrario, dijeron, la verdad es que tenemos un problema aquí, porque no podemos negar el hecho de que este hombre fue sanado. Entonces amenazaron a los apóstoles para que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que estas personas tenían eso en su corazón. Obviamente no les importaba el bienestar de la gente, y los bienes que hizo el Señor Jesucristo por todas partes no eran importantes para ellos. Lo que era importante era resguardar su sistema religioso de obras de justicia propia y de orgullo. La compasión entonces no era parte de su sistema.
Era tan así que el verdadero propósito que escondían estos hombres en sus corazones era su determinación de aliarse con quienes sea que los ayude a conspirar contra la vida misma del Hijo del Hombre. Eso dice el versículo 6. Ahí lo vamos a ver después, que evidentemente esa alianza que hicieron con un grupo especial, los herodianos, era totalmente absurda, era como el agua con el aceite, es decir, nunca se podían unir, eran enemigos. Sin embargo, se unieron en contra del Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante también en el texto que vamos a ver, que el Señor conocía profundamente las intenciones de sus corazones. Es decir, no era ignorante respecto a lo que pasaba con ellos. No era alguien que de pronto decía, oh, me sorprendió la actitud de estos hombres, porque él sabía. Antes de la actitud, de la conducta propiamente tal externa, él conocía la intención de sus corazones. Ahora, no porque alguien le contara, ¿cierto?, que era lo que ellos amaban, sino porque era Dios hecho hombre. De allí que el relato de Marcos 3, 1 al 6 nos muestra el ataque artero de estos hombres inescrupulosos contra el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo revela su corazón, es decir, de estos hombres, el corazón y la hipocresía de ellos. Esto es lo que pasamos a estudiar ahora. Veremos tres cosas aquí. Primero, la intención de los enemigos de Cristo. Segundo, la reacción de Cristo ante sus enemigos. Y tercero, el propósito de los enemigos de Cristo, el propósito final, el propósito supremo que tenían, es decir, el plan que querían lograr terminar con el Señor. Vamos entonces a orar un momento y entramos en el texto. Padre, agradecemos que tú nos des el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor. Abre también nuestro entendimiento, abre también nuestro corazón, Señor, y dispón también de nuestra voluntad para poder enseñarnos, darnos lecciones importantes de vida que podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón. Tu Espíritu aplique, Señor, tu palabra a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La intención de los enemigos de Cristo. Entonces veamos versículos 1 y 2. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Eso es, así sucintamente Marcos dice, esto pasó, este era el contexto. Aquí había un hombre en la sinagoga, un día de reposo, obviamente, eso se deduce por lo que empieza en el versículo 2 la controversia. Es decir, un hombre que estaba enfermo, un hombre que tenía una necesidad. Eso es lo que destaca el texto bíblico. Ahora, simplemente contextualiza eso, no para hablar del hombre propiamente tal. Si ustedes lo ven después, el hombre prácticamente pasa desapercibido. Lo que está intentando Marcos es mostrar de dónde brota posteriormente o cómo es usado como instrumento este hombre enfermo por parte de los fariseos para poder tentar al Señor Jesucristo, como dice el versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Allí está la intención de sus corazones. Ahora, entonces, asistimos a este incidente en el comportamiento, donde estos hombres espían el comportamiento de Jesús en la sinagoga. Antes fue en un campo, abiertamente, ¿cierto? Ahora es en la sinagoga. ¿Por qué es importante destacar este hecho? Porque la sinagoga era el lugar de culto propiamente tal de los judíos. El templo como tal, ellos iban 3 veces en el año al templo, especialmente los varones tenían la obligación de ir a las 3 fiestas principales y hacer un peregrinaje de Galilea. Por ejemplo, el Señor Jesucristo está en Galilea en estos momentos. De Galilea a Jerusalén, descendían al sur, a Judá, y iban a Jerusalén, a donde estaba el templo, y llevaban sus ofrendas y todo esto en 3 fiestas principales. Estaban, digamos, en esa tarea. Pero donde adoraban normalmente y donde estudiaban las Escrituras, cotidianamente era en la sinagoga. De tal manera que era el lugar principal, por decirlo así, de la adoración al Señor, de escuchar la palabra, ser instruidos por la palabra del Señor. Eso era la sinagoga. Era una especie de iglesia, en un sentido. No hablamos de iglesia desde el punto de vista teológico, pero sí una especie de iglesia porque era una asamblea que se reunía ahí a estudiar la palabra. ¿Por qué es tan importante enfatizar esto? Porque este lugar debía llevar a los hombres a ese lugar para poder adorar al Señor.
El Señor era el centro. Dios era la razón de ser por la cual iban a ese lugar. Pero en consecuencia, no era un lugar para la crítica, ni menos para maquinar cosas que eran contrarios absolutamente a la voluntad de Dios, como terminar con la vida de un hombre. Por lo tanto, la hipocresía del corazón de estos hombres era disfrazarse de piedad al ir a la sinagoga, pero tener al mismo tiempo una predisposición de poder hacer algo totalmente contrario a la voluntad de Dios, como era terminar con la vida de una persona. ¿Hasta dónde puede llegar el grado de hipocresía? Aquí se está mostrando a través del corazón de estas personas. Los fariseos no fueron allí para escuchar la palabra de Dios, sino para acechar a Jesús buscando ocasión para acusarlo ante las autoridades religiosas. Esa era la intención de sus corazones. Y le acechaban. Es una palabra que significa inspeccionar al lado de, notar insidiosamente o escrupulosamente. Es decir, esto no era una situación puntual, que de pronto había un hombre enfermo, entonces ellos dijeron, ahora vamos a pillar si Jesús realmente lo sana en un día de reposo, sino que ellos estaban viendo todos los movimientos de Jesús y estaban buscando la cosa más pequeña e insignificante para acusarlo. Pero lo acechaban en un sentido, como yo mencioné, la palabra que significa inspeccionar al lado de estar mirando, como por decirlo en el día de hoy, ¿cierto? Podemos decirlo con cámaras, viendo por todos lados, a ver qué dijo, a ver qué hizo. Estos hombres recorrían muchos lugares, imagínense, en ese tiempo no había locomoción, entonces ellos caminaban de Jerusalén, iban al norte, a Galilea, y buscaron, iban por todos lados donde Jesús iba, con el propósito de poder acusarlo simplemente, buscar una evidencia que a ellos les diese la posibilidad de hacer una acusación. Esta palabra que implica ver insidiosamente o escrupulosamente con detalle los movimientos del Señor Jesucristo dice mucho de lo que ellos querían hacer. Esto significa, ¿cierto?, estar muy atentos a los movimientos y las acciones de Jesús. Es decir, estos hombres habían ideado una estrategia maliciosa y perversa para atacar a Jesús. No fue casualidad entonces. No es circunstancial, no fue una cosa que de pronto se presentó. No, ellos buscaban la forma de poder tentar al Señor Jesucristo para que, entre comillas, pudiesen pillarlo rompiendo una norma, una regla que ellos hicieron. Es una especie, podríamos compararlo, ¿cierto?, con un animal, con un depredador, esperando la oportunidad propicia para caer sobre su presa. ¿Qué es lo que hace un depredador? ¿Han visto de repente algunas escenas de estos documentales de animales que dan? Cuando muestran a los leones, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un león? Un león ve su objetivo y comienza a acechar. Muchas veces, ¿cierto?, así agazapado por entre medio, bajo el pasto, tratando de que no lo vean, y comienza a acechar y a rodear permanentemente hasta que cae sobre la presa cuando se da la ocasión. Una cosa así era lo que pasaba con estos hombres. No seguían a Jesús con el fin de aprender su doctrina, sino para destruirlo. Eran astutos y estaban resueltos a cumplir con su objetivo. Sus ojos estarían atentos para vigilar las acciones o enseñanzas de Jesús, especialmente en el día de reposo. ¿Por qué? Porque en el día de reposo era uno del guardar, ¿cierto?, la ley que era más fuerte en ellos, donde más énfasis hacían y donde más minuciosamente habían detallado la forma de poder guardar el día de reposo. Entonces ellos buscaban ese día, que era el día sábado, ¿cierto?, para ir a la sinagoga. Cuando Jesús iba a la sinagoga, entonces ellos iban a la sinagoga, pero no para poder guardar el día escrupulosamente. Es decir, ellos mismos estaban rompiendo, quebrantando el día de reposo, porque el día de reposo era para la adoración del Señor, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Estaban decididos a caminar largas distancias e ir donde sea que fuera necesario para acechar a Jesús. Hay otra cosa también, eran perseverantes. ¿Saben cómo notamos eso?
Porque el Señor Jesucristo, cuando ellos lo confrontaron o confrontaron a sus discípulos, el Señor Jesucristo los enfrentó y los dejó sin argumento. Y más de una vez se fueron, como decimos nosotros en este dicho popular, con la cola entre las piernas, avergonzados, porque el Señor los dejó sin ningún tipo de posibilidad de rebatir lo que Él les estaba diciendo. Y sin embargo, volvían otra vez. Volvían una y otra vez. Eran perseverantes. Y hermanos, si esto es interesante, los enemigos de Cristo son perseverantes. No van a dejarlo así, simplemente. Recuerden a Satanás cuando lo tentó en el desierto. El Señor lo venció absolutamente con la palabra de Dios, citando 3 citas de Deuteronomio, escrito está, y lo derrotó completamente. Pero dice la Biblia, me parece que es el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que dice que lo dejó por un tiempo. Eso significa que volvió una y otra vez sobre él, una y otra vez sobre él. Y así son los enemigos de Cristo y así son los enemigos de la iglesia. Nos dejan a la iglesia. Y ahí vamos a ver después por qué digo la iglesia. Pero eran perseverantes. Eran, vamos a decir, inteligentes desde el punto de vista malicioso, porque idearon una estrategia. Eran perseverantes y eran astutos también, porque sabían dónde apuntar y dónde colocar digamos, podríamos decir, el anzuelo para poder tratar de pillar al Señor Jesucristo. Podemos observar también que estos enemigos de Cristo no dudaban del poder de Él. Noten el versículo 2. Y las echaban para ver si en el día de reposo les sanaría. ¿Por qué dicen eso? Ya lo habían visto sanar. Ya habían visto en más de una ocasión que el Señor los sanaba, entonces no había ningún problema. No dudaban del poder de Dios, del Señor Jesucristo. Ahora, noten eso. Y a pesar de eso, no creían en Él. Como, se fijan que es absurdo, no tiene sentido. Ellos decían, vamos a ver si a este hombre que está aquí enfermo, Jesús lo sana. Porque lo puede sanar, en otras palabras. Y de hecho ellos querían que lo sanara. ¿Para qué? Para decir que quebrantó el día de reposo. Entonces no dudaban del poder del Señor. Nunca en los evangelios observamos que los escribas y fariseos dudaran de esto. Nunca. Lo que ahora nos muestra más de sus corazones endurecidos, como más adelante el mismo Señor lo va a expresar. Porque el mismo Jesús asoció la sanidad física con la sanidad espiritual, devenida del hecho de que también tenía poder y autoridad para perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando sanó al paralítico? Eso en Lucas 5, 17 al 26, también en Marcos está ese registro y lo estudiamos ya en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Sin embargo, fueron incapaces de relacionar estas dos cosas. ¿Tiene poder para sanar? Entonces tiene poder para perdonar pecados. Y si tiene poder para perdonar pecados, ellos mismos lo reconocían. ¿Cuál era el único que podía perdonar pecados? Era Dios. Entonces era muy evidente, era muy notorio. Sin embargo, ellos estaban ciegos, no podían ver aquello. Hay otra cosa también que podemos observar y que es evidencia del malvado corazón de estos hombres. Y el propósito. ¿Cuál era el propósito? Para ver si les sanaría a fin de poder acusarle. Ese era el propósito. ¿Ven? A fin de poder acusarle. Evidentemente el que registró esto conocía bien la historia y de hecho lo más probable es que era un testigo presencial. Si Pedro fue el que le dictó, como normalmente se enseña este evangelio a Marcos, entonces Pedro sabía exactamente lo que estaba pasando. De tal forma que estas 3 cosas aparecen aquí en una manera muy clara. Esto va al problema principal, esto último, para acusarle. ¿Se fijan que esa es la temática en cuestión? Es que la enemistad de los fariseos en contra del Señor Jesucristo y el objetivo que tenían era acusarle, simplemente. Ellos no estaban preocupados porque Jesús rompiera las reglas de factura humana que ellos mismos pusieron en lugar de la palabra de Dios. Muy por el contrario, eso era lo que querían.
De esa manera tendrían argumentos conforme a su sistema religioso para acusarle. En el fondo, ellos estaban contentos si Jesús sanara a este hombre, pero no porque este hombre fuese sanado y fuese un objeto, quiero decir, de la misericordia y la compasión de Dios, sino porque de esa manera tenían un argumento para poder acusar. Los fariseos miran con ojos penetrantes y hambrientos a aquel a quien han marcado como su víctima. Apreciar estos sentimientos que subyacen sus acciones es importante. Estaban tramando un asesinato nada menos, en el día de reposo nada menos, que era dedicado a Dios. ¿Ven la incongruencia, la inconsistencia? No tiene sentido, es absurdo, es totalmente irracional. Sin embargo, ellos estaban buscando ese objetivo. Pero nosotros decimos, pero bueno, pastor, Cristo ya no está entre los hombres y ya Él no tiene enemigos en la tierra. Bueno, ya no está entre los hombres físicamente. Físicamente no está entre los hombres. Pero ¿qué dijo en Juan capítulo 14? Dijo que Él enviaría otro consolador para que está con vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y qué dijo en Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión? He aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y obviamente el Señor no va a mentir. Eso significa que el Señor sigue con nosotros. ¿Dónde está? En su iglesia. Entonces, ¿cómo podemos verificar que el Señor Jesucristo todavía sigue siendo perseguido por sus enemigos? Cuando se persigue a la iglesia. Los enemigos de Cristo son los enemigos de la iglesia. Y eso es evidente. Por lo tanto, cuando se persigue a la iglesia del Señor Jesucristo, se está atacando al propio Cristo. ¿Quieren un ejemplo bíblico de eso? El apóstol Pablo. Cuando el Señor sale a su encuentro camino a Damasco, ¿qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el Señor no estaba en la tierra ya. ¿Se dan cuenta? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia del Señor. Y entonces el Señor se identifica, da el punto con su iglesia, y cuando persiguen a la iglesia están persiguiendo al Señor. Cuando odian a la iglesia están odiando al Señor. De tal manera que el aborrecimiento que los religiosos de su tiempo sentían respecto a Jesús, hoy se traslada a la iglesia de Cristo. Esto es lo que el mismo Señor dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En las bienaventuranzas dijo eso, en la última bienaventuranza. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ojo, por mi causa, no por causa de nuestro pecado. Porque sería absurdo que el Señor dijera bienaventurados seréis cuando los persigan por causa de vuestro pecado. No tiene sentido. Sino por mi causa, es decir, por ser fieles a Cristo. Más adelante dijo, y eso que mencioné está en Mateo 5:11. Más adelante en Juan 15:8 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:8. El propio apóstol Pablo habló en su carta a los filipenses de los enemigos de la cruz de Cristo, Filipenses 3:18. Y en su última carta, antes de ser ejecutado, la segunda a Timoteo, advirtió, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. De tal manera que el odio hacia la iglesia es el odio directo hacia el Señor Jesucristo, así como los fariseos lo aborrecieron y se levantaron contra Él en el tiempo cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra en su ministerio terrenal. Así también hoy lo hacen los enemigos de Cristo, que son los enemigos de la iglesia. Lo más importante entonces, hermanos, no es si la gente nos aborrecerá por causa de Cristo, sino
¿Cuánto nos parecemos a Cristo, por lo cual debamos ser perseguidos? Esa es la pregunta práctica que debemos hacer. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Y el punto es que entre más nos parezcamos a Cristo, más aborrecidos vamos a ser. Durante un tiempo, me acuerdo, se pensaba que lo más importante era que la iglesia fuese bien vista por la gente, pero desde la perspectiva humana. Se pensaba que el hecho de tener relaciones, de la iglesia me refiero, con las autoridades propiamente tal, era lo mejor que podía haber. Y que eso era bueno para la iglesia. Cuando uno va a la Biblia, uno nunca ve al Señor Jesucristo con los líderes políticos de ese tiempo. Ni tampoco a los apóstoles. De hecho, ellos fueron maltratados por el Imperio Romano. Y estoy usando una palabra simple, maltratado. Alrededor de 7 emperadores persiguieron de una forma feroz. Por lo tanto, no se trata de que la iglesia debe estar bien con la gente del mundo. Se trata de que la iglesia debe estar bien con el Señor. Pero obviamente, de tal forma que al vivir piadosamente en Cristo, el aborrecimiento que la iglesia experimente sea por causa de que nos parecemos a Cristo, de que vivimos también como el Señor y buscamos hacer la voluntad del Señor. El Señor no hizo nada digno de aborrecimiento, ¿verdad? Muy por el contrario. Anduvo por todo Israel haciendo bienes, dijo Pedro cuando estuvo en la casa de Cornelio predicando el Evangelio. Anduvo por todo Israel haciendo bienes, no hizo nada malo. Manifestando su misericordia, ayudando a los necesitados, enseñando la verdad. Todo lo que él hizo era digno de honra. Sin embargo, lo odiaron y conspiraron contra él hasta llevarlo a la cruz. ¿Verdad? ¿Qué es lo que significa eso? Ese es el estándar. Ese es el camino. Si tenemos problemas con la gente por causa de nuestro pecado, entonces esto que estamos hablando no tiene nada que ver con la aplicación de eso. No, sino por seguir las pisadas del Señor Jesucristo, algunas cosas que mencionamos. ¿Realmente hacemos bienes, es decir, incluso a las personas no creyentes? ¿Estamos preocupados de esas cosas prácticas? ¿Manifestamos misericordia? ¿Ayudamos a los necesitados? ¿Enseñamos la verdad tal como el Señor la enseñó? Entre otras muchas cosas, es decir, una vida que refleje verdaderamente a Cristo va a ser una vida que va a ser aborrecida por la gente. Nosotros decimos, no, va a ser aceptada por la gente. No, no. El ser más extraordinario, más bueno, más lleno de amor y compasión por la gente estuvo en esta tierra. ¿Y qué hicieron con él? Entonces no se trata de eso, sino de que de hecho, la misma presencia del Señor Jesucristo encendía los corazones de rabia de estos líderes religiosos porque era totalmente distinto a ellos. Porque la santidad se apreciaba en su vida. Porque el amor y la compasión eran notorios. El Señor no andaba diciendo, yo soy compasivo y misericordioso, sino que su vida mostraba que era compasivo y misericordioso. Mis hermanos, si el mundo nos aborrece, que sea por parecernos a Cristo y no por causa de nuestro propio pecado. Que seamos conocidos como personas de bien que practicamos la verdad que profesamos. Que los enemigos de la iglesia tengan que mentir y difamar para poder acusarnos. No debemos estar preocupados por lo que piensa la gente de nosotros, sino de qué piensa Dios de la manera en que vivimos. Porque no estamos aquí para agradar a la gente, sino al Señor. Pero que esto no sea excusa para desmentir con nuestra vida lo que profesamos con nuestros labios. Ese es el punto. Al Señor Jesucristo nunca lo pudieron acusar de nada malo. Y lo que hicieron fue hablar, blasfemar en contra de él, difamarlo, pero sin ninguna prueba. Más adelante va a haber una situación también allí que vamos a ver en Marcos posteriormente, en los versículos 20 en adelante, el capítulo 3, donde el Señor allí enfrenta unas acusaciones terribles en contra de él, pero eran mentiras. Ese es el punto en cuestión.
evidentemente la iglesia nunca va a ser agradable a la gente. Nunca. Ahora, ¿cuándo es agradable a la gente? Cuando nos mezclamos con el mundo y vivimos como el mundo. Ahí sí vamos a ser aceptados. Pero cuando vivimos conforme a la voluntad del Señor, bajo la autoridad de su palabra, conforme a su voluntad expresa en las Escrituras, entonces la situación va a ser contraria. Ante esa situación, ¿qué ocurre? ¿Cómo reacciona el Señor Jesucristo? Versículo 3 al 5, la reacción de Cristo ante sus enemigos. Aquí tenemos en estos versículos, 3 al 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Así empieza el relato del episodio particular el evangelista Marco, pero Lucas nos ayuda y nos da un detalle sumamente importante que antecede al llamado del Señor Jesucristo a este hombre para que se pusiera en medio. ¿Qué dice Lucas? Mas él conocía los pensamientos de ellos. Eso es lo que antecede. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Es decir, lo que aparece en el versículo 2, sin que ellos lo pronunciaran, sin que ellos lo verbalizaran, el Señor conocía lo que había en sus corazones. Esto es muy interesante. Estoy hablando de Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11, ¿cierto? Allí está el texto paralelo. Y si nosotros vamos a este evangelio, vamos a ver lo que yo estoy mencionando. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y esto es crucial, es sumamente importante. Los fariseos y escribas no habían declarado abiertamente, ni siquiera murmurado sus intenciones, pero el Señor los conocía. El Señor del Evangelio, el Señor de la Biblia, el Señor Jesucristo conocía perfectamente el corazón de sus enemigos. Conocía el odio de estos hombres. ¿Qué otra cosa conocía? Conocía la superficialidad de una religión vacía y sin vida que profesaban. El Señor conocía la piedad fingida. Conocía en específico que sus intenciones era que Él curara a este hombre enfermo para acusarlo de transgredir las normas del día de reposo. El Señor sabía exactamente eso. Y hermanos, no sé si les pasa lo mismo, pero a mí me da una cierta preocupación. Que el Señor conoce exactamente mi corazón. Que el Señor conoce tu corazón. Y entonces todo lo que es la profesión externa de fe, de supuesta piedad, pero que es inconsistente con el corazón, el Señor la conoce. Y da un poco de temor, ¿no? Esto es lo que estos hombres no sabían del Señor Jesucristo. Pero el Señor los conocía exactamente lo que pasaba en sus corazones, de tal manera que no estaba sorprendido por la estratagema de estos hombres de tratar de buscar una excusa para acusarlo posteriormente. Pero también Jesús posó la mirada sobre el hombre que tenía una mano seca. No iba a pasar desapercibido eso, y a pesar de saber y conocer las intenciones del corazón de estos hombres, otra vez, noten, como el Señor Jesucristo no quería ser popular, no quería ser políticamente correcto, quedar bien con los fariseos y quedar bien con el hombre, no se podía. ¿Qué él hace? Sigue, a pesar de eso, tiene compasión. Es lógico suponer que este hombre estaba allí ese día para que Jesús lo sanara. Lo más probable es que eso pasaba, porque la fama se recorrió por toda Galilea y ya todos sabían, ¿dónde está Jesús? Y una persona que tenía un problema iba para poder ser sanado de ese problema, de tal forma que lo más seguro que este hombre estaba allí para eso.
Los fariseos también lo sabían, por supuesto. Según consignan los historiadores de ese tiempo, de hecho habían dos grandes ramas del fariseísmo, dos grandes escuelas del fariseísmo, y una era la de Gilel y otra de Chamay. Eran los dos líderes más importantes de esas dos ramas del fariseísmo. En esa época, los seguidores de Chamay, por ejemplo, la más poderosa de las escuelas farisaicas, eran tan estrictos con el sábado que consideraban una violación de la ley atender a los enfermos o incluso consolarlos ese día. Era una violación de la ley para ellos atender a los enfermos o incluso consolarlos meramente ese día. De tal manera que eran sumamente inmisericordios con la gente. No les importaba el sufrimiento de las personas. El contraste, el Señor Jesucristo estaba preocupado por sus corazones y también estaba preocupado por el sufrimiento de las personas. Ahora, eso no era parte de la ley de Dios, eso era una añadidura, como muchas otras cosas que hicieron. Pero la jugada de Jesús fue una obra maestra. Veámoslo con detenimiento, es impresionante, no sé, pero a mí me entusiasma esto porque veo la sabiduría del Señor Jesucristo, cómo los deja en evidencia de una manera extraordinaria. Se dirigió primero, lo que hizo, se dirigió al hombre y le dijo que se levantara y se pusiera en medio, es decir, en un lugar central, donde todos lo pudieran ver y fuera evidente a todos, especialmente a los fariseos, lo que él haría con este hombre enfermo. El Señor no escondió lo que iba a hacer. Ya uno se puede imaginar la sonrisa de los fariseos. Cuando el Señor puso atención en el hombre enfermo, porque ya sabían lo que venía. Lo va a sanar. Pero el Señor, para hacerlo más evidente, lo colocó en el centro, de tal forma que todas las miradas estaban puestas en él. Ahora, en segundo lugar se dirigió a los fariseos y escribas que seguramente estaban en las primeras filas de la sinagoga, porque ellos amaban las primeras filas, eso dice Mateo 23. Y él les planteó una pregunta que fue al corazón del problema. Miren la pregunta, tratemos de pensar un poquito en la pregunta porque es tremenda. Dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Miren la pregunta que les hizo. Con esto desnuda el corazón de estas personas. Aquí se acabaron cualquier argumento. Antes de sanar a este hombre, le está diciendo, a ver, reflexionen, piensen un poquito. ¿Es lícito, es correcto en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Es correcto hacer bien? Esa sería la respuesta lógica. Y luego añade, ¿salvar la vida o quitarla? Lo lógico era salvar la vida. ¿Cuál es el problema? Que si los fariseos decían, sí, efectivamente es correcto, entonces no podían acusarlo por sanar a un hombre. ¿Se dan cuenta? La pregunta de nuestro Señor los dejó en un tremendo dilema. No podían negar que era imposible hacer el mal en cualquier día, aún más en el día de reposo, porque la santidad del día agravaba la culpa. Entonces no podían. No era lícito hacer mal. Y sin embargo, buscaban medios para infligir el mayor mal, incluso la destrucción de la vida de una persona. ¿Notan hacia dónde está yendo el Señor? Está yendo hacia el corazón de ellos. No solo en el sentido de decir, mira, yo no voy a violar la ley si es que yo sano a este hombre. No solo eso, era más profundo lo que estaba diciendo el Señor. Estaba diciendo, examinen su corazón. ¿Qué tienen en su corazón? Odio y aborrecimiento hacia mí. Ustedes quieren matarme. Y han usado el día de reposo como un argumento para poder destruirme. Esto era lo que ellos estaban tramando con Jesús. De allí que la última parte de la pregunta se refería particularmente a la conciencia de los fariseos. ¿Es lícito salvar una vida o quitarla? Y ellos querían quitar la vida de Jesús.
¿Ven que aquí también hay una expresión de misericordia? ¿Lo notan? Porque el Señor está tratando que descubran sus propios corazones. Está diciendo, miren, ustedes vean su propio corazón de maldad. Ustedes quieren matarme, pero eso es ilícito, porque eso sería hacer mal en el día de reposo. Y ustedes saben que eso es imposible. Pero al mismo tiempo, ustedes están preocupados de minucias, de cosas sin mayor importancia. Por lo que aquí, además de confrontar los corazones de estos hombres con su corrompido sistema religioso, también hay un sutil llamamiento a sus conciencias. Los fariseos ya habían decidido matar a Jesús. Juan 5:18 dice eso. Y aquí estaban en un día de reposo poniendo una red para capturar a Jesús con la intención de matarlo, y sin embargo alegarían pecado contra Jesús por sanar a un hombre ese mismo día. Un teólogo dijo, mientras Jesús salvaba una vida en sábado, ellos usaban el sábado para buscar consejo sobre cómo destruirla. ¿Ven la maldad del corazón de estas personas? Y estos eran las personas que estaban a cargo del sistema religioso de Israel. Tampoco podían negar que estaba permitido hacer el bien en cualquier día, especialmente en sábado, porque la buena acción, si no se realzó con ella, estaba totalmente de acuerdo con la bondad del día en que se hizo. Se encontraron entonces encerrados en la inevitable conclusión de que no era ilegal hacer el bien el día de reposo. Pero al mismo tiempo se les llevó a la reflexión de que era muy malo hacer el mal en el día de reposo. Y ese mal que ellos estaban tramando, el Señor lo conocía. ¿Cuál fue la respuesta? Pero ellos callaban. ¿Qué más podían hacer? Si contestaban por un lado o por otro, estaban sin ninguna posibilidad. Por eso hablamos de una jugada maestra del Señor. Sin ninguna posibilidad de responder al argumento del Señor. Si vamos a Lucas, capítulo 20, versículos 1 al 8, vamos a ver que la situación allí que se presentó en el templo era muy similar. Y tenía que ver con esta pregunta que ellos hicieron, versículo 2 del capítulo 20 de Lucas. Aquí se refiere a los sacerdotes y a los escribas. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Sí, lo confrontaron al Señor Jesucristo, es decir, la autoridad de enseñar. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué pasó? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Y a quién proclamaba Juan? A Jesús. Que creyeran en aquel que venía tras él. Entonces, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo no se apedrará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Qué ocurrió con ellos? Versículo 7, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Es impresionante cómo el Señor Jesús casa a los hombres en su necedad, con su perfecta sabiduría, a través de una pregunta desnuda el corazón de esta gente. Imagínense en la sabiduría que eso implica. Cuando la gente queda como sorprendida porque no, hubo un debate y el debate de este hombre era impresionante, dicen, miren lo que decía. Imagínense de ver a Jesús debatiendo. No había ningún argumento en contra de lo que él decía. Esta gente guardó silencio y tiene que haber sido humillada, y al mismo tiempo en su mente ellos tenían que haber reconocido de alguna manera que Jesús tenía razón. Y por eso callaron. Acto seguido el Señor miró detenidamente a sus enemigos. Se me está yendo la hora rápido. Miró detenidamente a sus enemigos. Y hay tres emociones que pasaron por el corazón de Jesús al ver a estos hombres profundamente incrédulos. Primero, se enojó. Segundo,
tuvo tristeza, se entristeció. Y tercero, porque vio la dureza del corazón de ellos. Estas tres cosas pasaron por el corazón de Jesús. Los miró y esta mirada no es una mirada tampoco de condenación, sino que es una mirada de compasión, porque se entristeció. Pero lo primero que dice es que se enojó con ellos. La ira o el enojo del Señor estaba dirigido hacia sus enemigos por su persistente rechazo a la verdad. Eso es lo que el Señor no podía entender. Esta gente tuvo mucha luz. Esta gente nació en Israel. En Israel tenían la palabra de Dios. Desde pequeños los niños a los 8 años ya tenían que memorizar muchos versículos, y incluso algunos más avanzados memorizaban todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Eran personas que fueron expuestos a la verdad todo el tiempo, pero no habían entendido la verdad. Y obviamente ahí el Señor tuvo ese enojo. No es ese enojo como nosotros. Nosotros cuando vemos la palabra enojo pensamos en nuestros sentimientos. No, los sentimientos de Jesús eran puros. No era ese enojo, era simplemente porque rechazan la verdad. El Señor no era indiferente al hecho de que estos hombres tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, nunca abrieron su corazón a dicha verdad. Persistieron en su rechazo a pesar de toda la luz que habían tenido. Un teólogo explica, ¿cuál fue la ira que sintió nuestro Señor? La que provenía de un dolor excesivo, ocasionado por la obstinada estupidez y ceguera de estos hombres. Por lo tanto, no era una pasión desenfrenada, sino un exceso de dolor generoso. Es decir, estaba dolido. No porque lo rechazaran a él por una cosa, ¿cierto?, de autocentrado, de vivir autocentrado. El Señor no era así. Sino porque rechazaban la verdad. Y porque rechazan la verdad, están condenándose a sí mismos. ¿Me entienden? Es tremendo. Es tremendo. Cuando una persona recibe una y otra vez el Evangelio, escucha una y otra vez el Evangelio, de pronto la persona que viene y le explica una vez y otra vez el Evangelio con mucha paciencia, ¿qué pasa con uno? Ya, esta persona ya no hay nada que hacer con ella. Hay un disgusto, ¿no? Pero no porque lo rechaza uno, sino porque se está condenando a sí mismo, a rechazar la verdad. Por lo tanto, el enojo del Señor era absolutamente justificado y santo, proveniente del corazón de Cristo. Porque acto seguido se describe su profunda tristeza como la segunda emoción que surge de su corazón al mirar a estos hombres. La palabra afligido, entristecido implica condolerse, es decir, dolerse por la condición de esos corazones en tinieblas. Se afligió por la dureza de sus corazones, como Dios se afligió durante 40 años por la dureza de los corazones de sus padres en el desierto, y tuvo compasión de ellos una y otra vez. Nótese que es un gran dolor para nuestro Señor Jesús ver a los pecadores empeñados en su propia ruina y obstinadamente opuestos a los métodos de su convicción y recuperación, pues Él no quería que ninguno pereciera. Esta es una buena razón por la que la dureza de nuestros propios corazones y la de los demás debería ser un dolor para nosotros. Hay tristeza. A veces clamamos por la salvación de alguien con lágrimas, porque sabemos que va rumbo al infierno. Porque sabemos que no hay ninguna posibilidad de salvación en nosotros o en cualquier otra persona del mundo, en cualquier sistema religioso. No hay salvación en los sistemas religiosos, solamente en Cristo. Entonces, cuando nosotros los confrontamos con la verdad y esa persona rechaza una y otra vez, como en este caso los fariseos y escribas, a pesar de tener la palabra de Dios frente a ellos, entonces hay dolor en el corazón. Por eso dice que el Señor se entristeció. Ahora, ¿de dónde procede este enojo por un lado y esta tristeza del Señor Jesucristo? De lo tercero. Dice que pasó eso por la dureza de sus corazones. Esta última palabra muestra por qué estaba enojado y triste, por la dureza de los corazones de estos hombres que habían sido insensibles ante la verdad y la necesidad de un hombre enfermo.
Esta palabra significa o describe a una persona con su conciencia cauterizada, con el discernimiento embotado, con una percepción nula de la verdad. Esa dureza es moral y espiritual, no mental. Ojo con eso, no es racional, no es no es que tiene un problema de no comprensión intelectual la persona, sino que tiene un problema grave de no comprensión espiritual. Y está cegado. Qué triste esta situación. El Señor los mira con compasión en definitiva. No quiere que ellos sigan así. Así está el mundo, así está la gente, así estábamos nosotros. ¿Verdad? Estábamos nosotros en esa situación. Ahora, solo un minuto para poder mencionar. Obviamente viene la sanidad, pues la mano fue restaurada, pero el versículo 6, miren la reacción de estos hombres. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No aprendieron nada. La lección pasó por alto. Qué tristeza más grande. No aprendieron nada. Y siguieron con su propósito de destruir al Señor Jesucristo. Lo que nunca ellos supieron, que ese propósito malévolo que tenían para colocar al Señor Jesucristo en la cruz, finalmente a través de eso estaban cumpliendo el propósito de Dios. Pero qué terrible, ¿lo ven? El hombre que se opone a Cristo no se opone por ignorancia muchas veces. Se opone porque simplemente su corazón está endurecido, su conciencia está cauterizada. Y hay una sola solución a esto, que el Señor Jesucristo le dé vida a los muertos. Porque eso es lo que pasa con las personas. Están muertos. Como en el valle de los huesos secos, cuando le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos. Y cuando él predica en ese cementerio, viene y el Señor coloca carne, coloca tendón y coloca todo lo que significa la parte corporal, y luego le dice, profetiza otra vez, y el Espíritu viene y les da vida. Esa es la única posibilidad. No hay más. El propósito de los enemigos de Cristo y de la iglesia va a ser siempre destruir a la iglesia. Pero es imposible que la iglesia sea destruida, así como fue imposible que Cristo fuese destruido. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dura cosa de dar coces o patadas contra el aguijón. El único que se daña cuando quiere destruir a la iglesia es el que lo quiere hacer. El Señor nos ayude a ver también cómo amar más a nuestro Señor, vivir más conforme a su voluntad, aunque eso signifique el odio de la gente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo una vez más. Eso es lo más maravilloso, Señor. Mostrarnos a Cristo es mostrar la belleza de tu Hijo, la sabiduría de tu Hijo, la grandeza de tu Hijo, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos por causa de tu Hijo amado, que se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias por darnos la confianza, la seguridad, la certeza de que un día trascenderemos más allá de esta vida, por causa de la obra gloriosa de tu Hijo. Y Padre, oramos por aquellos que son cercanos a nosotros, que no conocen tu nombre. Por aquellos, Señor, que han sido expuestos a la verdad una y otra vez y todavía endurecen sus corazones. Ten misericordia, Señor, como tuviste misericordia de nosotros. Abre sus ojos como abriste nuestros ojos un día. Y dales una nueva naturaleza como la diste a nosotros un día, Señor. Por favor, ten compasión. Y llévanos a nosotros también a tener compasión de los perdidos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.